A esta hora, como habíamos prometido a ustedes, tenemos como invitada en el estudio a María Corina Machado, precandidata presidencial para medirse en las elecciones primarias del próximo 12 de febrero. A ustedes, nuestra audiencia, les invitamos como siempre a participar a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina, agradecida porque nos acompañe la mañana de hoy. En primer término, quisiéramos saber cómo dibuja usted en lo inmediato la visión de país que está contenida en lo que es su oferta electoral. Aymara, los venezolanos hemos comprobado en estos últimos 13 años, con muchísimo dolor, que concentrar todo el poder en el Estado, que arrebatarle el fruto del esfuerzo a la gente, que negar la posibilidad a que la iniciativa, el emprendimiento se desarrolle en una sociedad, simplemente lo que nos lleva es a tristeza, a exclusión, a pobreza y a violencia. Es la oportunidad, la primera vez en nuestra historia, de decir, esto no sirve. El centralismo, el populismo, el rentismo, desde el Estado hacia la gente, no sirve. Vamos a darle la oportunidad para que los que están en la pobreza de verdad puedan dejar de serlo con su trabajo, con su esfuerzo. Tener una Venezuela de una clase media vibrante, en expansión, que tú le digas, si tú trabajas, si tú estudias, vas a echar para adelante. Y eso es la oportunidad que le hemos planteado al país con el capitalismo popular. ¿Cómo, ya que habla de capitalismo popular, cómo implementar el capitalismo popular en lo inmediato? Que no sea una promesa percibible a largo plazo, en 5 años de gobierno, sino en el menor lapso posible. Mira, lo primero que hay que hacer es darle confianza al país. Decirle a todas las personas, aquellas, desde la más humilde, la mujer que hace tortas y la vende en la calle, hasta el empresario grande o hasta el que se fue de Venezuela. Este es un país donde se va a respetar lo tuyo, donde tendrás reglas de juego claras, justas y nuevas reglas de juego, porque eso es fundamental. Pero te vamos a dar la oportunidad de surgir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el próximo presidente de la República? Generar confianza. ¿Cómo? Aquí hay Estado de Derecho, aquí se respeta el Estado de Derecho y aquí vamos a dar la oportunidad que todo el mundo prospere. El Estado se dedica a hacer lo suyo. ¿Qué tiene que hacer un Estado responsable? Que haya luz, que haya agua, que haya la mejor salud y educación del mundo, porque eso es lo que nos permite cerrar las brechas sociales, que haya seguridad. Pero yo no quiero un Estado haciendo alpargatas, areperas, celulares, quebrando fábricas de cemento y centrales azucareros, sino más bien que eso sea la sociedad la que lo promueva. Yo estoy convencida, segura, que en pocos días comenzaremos a ver en Venezuela esa sensación de confianza que se va a traducir, no solo que vengan los capitales, que es muy importante, pero sobre todo que todo aquel venezolano que se ha ido regrese, porque lo necesitamos. ¿Cómo puede verse esa sensación de confianza? Y esta es la última pregunta que le hago en este momento con relación al tema económico, porque quisiera que prestáramos primero atención a lo que es el asunto estructural del Estado. ¿Cómo puede lograrse esa confianza en pocos días, como usted señala? Mira, lo primero es el ejemplo, el demostrarle a todos los venezolanos que no va a haber un proceso de retaliación ni de venganza que nos va a dividir ni a pasar facturas. Aquí no venimos a pasar facturas, aquí venimos a unir y a trabajar. Necesitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que aporten, los que trabajaron antes, los que estuvieron antes, los que están ahora, los que nunca se han involucrado en el servicio público. Necesitamos dar señales de confianza a las Fuerzas Armadas, a los poderes públicos y también a los agentes económicos. De eso se trata, teniendo el mejor equipo de hombres y mujeres honestos, con carácter, con experiencia, con talento. Eso es lo que tenemos que transmitir. Usted habla de retaliación, que no va a haber retaliación. Esto me permite introducir la pregunta. ¿Cómo lograr la convivencia en el Estado venezolano, en el escenario de que usted fuera la presidenta de la República, sabiendo que tenemos poderes del Estado que se han mostrado con sus posiciones, con sus acciones proclives a este gobierno? En primer lugar, quiero insistir, el reencuentro y la reconciliación exige primero justicia, no es impunidad. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Es cierto lo que tú dices, estos poderes públicos están en sus cabezas, dirigidos por personas que han demostrado lealtad o fidelidad o cercanía incondicional con este gobierno. Pero están allí no por convicciones, están allí por el poder. Y cuando cambia el equilibrio del poder, está demostrado en la historia que cambian las posiciones. Mira, yo he ido conociendo el chavismo y te lo digo, muchas de quienes están en esas posiciones ahora no lo van a estar
frente a un nuevo gobierno. ¿Cómo entonces? ¿Cómo lograr con acción puntual, con acción inmediata, ese reencuentro, esa reconciliación? Demostrando que venimos con los brazos abiertos a hacer justicia y a avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? En lo económico. En lo económico, como te digo, generar confianza. Aquí hay respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Aquí hay respeto a tu propiedad. Aquellas personas que le arrebataron producto de las mal llamadas expropiaciones serán resarcidas, se hará justicia. Aquellos trabajadores a quienes se les violan sus derechos, porque ¿sabes que cuando se habla de propiedad privada se ignora el hecho de que hay 18.000 millones de dólares en deuda en pasivos laborales a trabajadores venezolanos? Eso es un robo igual como el que le quitan su finca o el que le quitan su zapatería o su empresa. Serán respetados y resarcidos estos derechos. Y a las Fuerzas Armadas, al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano, demostrarle que aquí vamos a un proceso de independencia de poderes, pero de cumplimiento de la Constitución. Como jefe de Estado, soy responsable de mantener la unidad de la nación, demandando señales, sí, de justicia y de respeto, pero de firmeza. Aquí no va a haber caos en este proceso de transición. Aquí no va a haber una guerra civil, como algunos han dicho. Haremos control de las armas, haremos control de la violencia y de los grupos irregulares. Pero sobre todo necesitaremos de todo aquel venezolano que entiende, los venezolanos y los ciudadanos, que esto es responsabilidad de todos. Hagamos el siguiente ejercicio. María Corina Machado es presidenta de la República, le es impuesta la banda presidencial, cumple con todo el protocolo de rigor establecido por el Estado y tiene que tomar la primera medida de gobierno. ¿Cuál será? La primera medida tiene que ir por la amnistía. Aquí se han cometido unas injusticias terribles en materia de derechos humanos, pero inmediatamente tienen que procederse a tomar medidas asociadas a tanto las Fuerzas Armadas como el sector económico. El tema de las Fuerzas Armadas será un tema al cual queremos hacerle mención aparte. Ajá. En materia del sector económico, aquí tiene que demostrarse que habrá respeto a la propiedad. Aquellas leyes que violan tienen que ser revisadas. A muchas de ellas, producto de errores que ha cometido este propio gobierno y el Parlamento, han sido excesivamente reglamentarias. ¿Cómo se resuelve eso? Vamos a promulgar reglamentos que regresen a lo estipulado en nuestra Constitución en cuanto al respeto a la libertad de expresión, a la propiedad, a la libertad económica. Debemos entender que después de un proceso electoral donde se van a ver exacerbado expectativas, donde la gente va a requerir resultados en lo inmediato, lo importante es demostrar que el cambio es de fondo y que es un cambio en los valores, un cambio en la capacidad gerencial del gobierno, que lo que se ofrece se hace y que hay resultados en el corto plazo. Reiteramos entonces la pregunta, ¿cuál es la primera medida que tomará María Corina Machado si es presidenta de la República? Bueno, en primer lugar, como te dije, vamos al tema de la amnistía y del perdón. ¿Cómo se materializaría esa amnistía y ese perdón? Bueno, necesitamos una ley de amnistía. Necesitamos una ley de amnistía que ya fue además presentada a la Asamblea Nacional. Y yo creo que esa señal de decir aquí, con independencia de poderes, porque el presidente de la República, la presidenta respetará la independencia de los poderes, llevaremos este mensaje de encuentro de paz. Tal y como está presentada en la Asamblea Nacional, ¿sería retomada esa ley de amnistía por María Corina Machado? Hacen falta 16 diputados, Aymara, para tener una mayoría. Eso es lo que se necesita en la Asamblea Nacional. Y esa es una ley que además fue presentada con más de 30.000 firmas. Está allí esperando y es una señal de encuentro a la persecución política, porque en Venezuela tiene que haber justicia y tiene que haber una justicia también ejemplarizante. Solamente así podremos combatir el delito que más ha crecido en este país en estos 13 años, que es la corrupción. ¿Cuál sería la primera medida económica a tomar por María Corina Machado? Yo creo que hay que darle señales al mercado, de que progresivamente iremos abriendo el mercado, debemos darle señales que habrá respeto a la propiedad y todas aquellas leyes que lesionen la propiedad y que cuestionan, por lo tanto, la confianza desde el pequeño hasta el grande, tienen que revisarse. Por ejemplo, la ley de inquilinato, la ley de arrendamiento, que lo que está es generando una tensión y un conflicto social, desde los más humildes hasta las clases medias venezolanas, que ha destruido y paralizado el mercado de alquiler, con señales como estas, diciendo, a través de decretos presidenciales, las leyes se modificarán en su momento, a través de decretos presidenciales,
y con nuevos superintendentes, en este caso Indepavis, ley de costos, tú le estás diciendo al país, de un régimen represivo, punitivo, vamos a hacer justicia, vamos a abrir oportunidades, vamos a hacer cumplir la ley, pero en el marco siempre del estímulo al progreso, al esfuerzo, a la propiedad y a la libertad. Eso es lo que queremos los venezolanos. Le dejo la pregunta abierta para responderla al retorno de la pausa. Entre las acciones económicas que emprenderá María Corina Machado de ser electa presidenta de la República, ¿cómo queda el control cambiario? Conversamos la mañana de hoy con María Corina Machado, precandidata presidencial. A ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a participar a través de nuestra cuenta Twitter, @primera página. Ya volvemos. ¿Cómo lo hacemos? Es el leitmotiv que nos ocupa en esta entrevista que tenemos la mañana de hoy con María Corina Machado, la primera de esta serie que sostendremos con los 6 candidatos presidenciales. A ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a continuar participando a través de nuestra cuenta Twitter, @primera página. Había quedado una pregunta en el aire y era precisamente el control de cambio. El control de cambio. ¿Qué va a pasar con el control de cambio? ¿Cómo se va a mantener, si es que se va a mantener el tiempo, o cómo se va a desmontar de forma progresiva, si es que va a ser de forma progresiva, en el gobierno de María Corina Machado? Yo había terminado diciendo, Aymara, que el delito que más ha crecido en Venezuela es la corrupción. Y cuando tú pones controles que son manejados de manera discrecional en un país de esta manera, eso lo que produce es corrupción. Y en Venezuela el control de cambio históricamente a eso es lo que ha generado. De manera que por supuesto que hay que desmontar el control de cambio. Hay 4 formas de hacerlo. Yo considero, y después de haberlo evaluado con nuestro equipo económico, conociendo experiencias en otros países del mundo, queremos plantearlo de esta manera, decirle a los venezolanos, vamos a desmontar el control de cambio en un año. Lo vamos a hacer primero generando confianza en el país. Tú desmontas el control de cambio al llegar al gobierno y eso lo que puede ser es una fuga de capitales terrible. Primero tienes que dar señales de estabilidad, señales de que los cambios van a ser para no revertirse. ¿Cuáles son esas señales? Ahí voy. Y entonces después de ese año puedes haber hecho 1 o 2 ajustes en la tasa de cambio, en el tipo de cambio, para no cerrarte totalmente la posibilidad de iniciar los procesos de exportación, y al periodo del cambio, al terminar un año, tú puedes liberar el mercado. ¿Cuáles son esas señales? Las que te decía antes. Es decir, aquí hay un equipo que hemos conformado de gerentes con visión y vocación social. Personas que venimos a servir a Venezuela con integridad, con respeto, a transformar el país, con transparencia desde la gestión pública y entendiendo que el Estado va a hacer su trabajo, que hay un sector de la economía, tanto la economía informal como el empresario privado, que tenemos que darle facilidades, impulso para que prosperen, y que también creemos, por supuesto, en todos los otros sectores de la ciudadanía, estudiantes, trabajadores, a los cuales tenemos que plantear un gran pacto de desarrollo. Así generamos confianza. ¿Sería necesaria entonces una transición como parte de la política a implementar en el gobierno de María Corina Machado? Me explico, una transición que permitiera insertar estas nuevas acciones en un periodo de gobierno, entiendo que uno solo porque usted no está de acuerdo con la reelección. ¿Esto implicaría además una reforma a la Constitución? Mira, en primer lugar, para ser estable y no reversible estos cambios, que es lo primero que queremos, derrotar este gobierno y asegurarnos que el próximo gobierno va avanzando en un proceso de un país destruido en lo institucional, en lo productivo y en lo moral, sin que haya retrocesos. Hay que tener claro que se requieren 2 cosas. Por una parte, la capacidad de gestión. Y yo lo decía anoche, construir escuelas, carreteras, generar empleo, seguridad, eso es fundamental. Pero es indispensable simultáneamente ir avanzando en la institucionalización del país. Y a eso es lo que tú dices cuando te refieres, entiendo, a la transición. Cómo, teniendo instituciones destruidas en el ámbito de lo judicial, del poder moral, de las propias Fuerzas Armadas, podemos revalorizarlas, reinyectarles sobre todo en lo moral, para que podamos ir transitando y construyendo simultáneamente, generando resultados para una sociedad que está desesperada en materia de calidad de vida, pero al mismo tiempo construyendo las instituciones públicas que hacen que este cambio no se retroceda. Vamos a presentar, a propósito de lo que usted comenta, un comentario que llega a través de nuestra cuenta Twitter de nuestro televidente Román Román. Hay 2 instituciones básicas y fundamentales que son débiles y corruptas, la familia y la académica. Ahí nace la corrupción. A propósito de este comentario, nos permitimos introducir la siguiente pregunta: ¿cómo lograr en este proceso de un nuevo gobierno retomar los valores que hasta ahora
parecieran desechados por este gobierno, valores fundamentales en lo que es la construcción de un ciudadano. Me encanta la pregunta y tú sabes por qué. No solamente porque estuve 8 años de mi vida trabajando en la formación ciudadana dentro de Súmate, sino porque soy mamá y tengo 3 hijos. Y entiendo que la familia, la protección de la familia es esencial para que podamos tener un país de hombres y mujeres que tienen conciencia, que tenemos derechos individuales, pero que tenemos responsabilidades públicas, comunes, colectivas con el país. Esos valores que tú hablas de la honestidad, del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de la solidaridad humana por encima de todo. Y eso me lleva, Aymara, a hablar de la mujer venezolana. Mira, hay 3 millones de hogares que no tienen un papá, solamente una mujer. Date cuenta que de esas mujeres que salen a trabajar no tienen con quién, en muchos casos, dejar a sus hijos. De la economía informal, el 60% son mujeres, en su mayoría solteras o sin pareja. Entonces, si queremos fortalecer la familia, tenemos que darle a estas mujeres que están solas, con muchos hijos, la seguridad y la tranquilidad de que puedan salir a superarse, a trabajar, pero que sus hijos van a estar bien. Y ese son el tipo de acciones que en el corto plazo van generando y protegiendo y estimulando una familia más unida, que va a prevenir que estos muchachos se nos vayan a la delincuencia, a las drogas o al embarazo precoz, que es lo que está haciendo que 3 de cada 5 muchachas que dejan el bachillerato vayan a la calle. Llega esta pregunta a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina, del señor Alexis López. ¿Cómo piensa eliminar una ley por decreto? Si para ello debe tener un habilitante, entonces lo que critica lo va a volver a hacer. No, yo creo que yo lo aclaré y si se entendió mal, le agradezco la pregunta. Estoy hablando con los reglamentos. Dije que hay muchas de estas leyes que se han aprobado en este periodo que son excesivamente reglamentarias y que le han dado a este Ejecutivo, a este Gobierno, por la vía de la facultad de reglamentos del Ejecutivo, modificar o implementar muchos de estos contenidos. Por la vía de reglamento pueden resarcirse muchos de esos daños. Las leyes las modificaremos más adelante con un Parlamento que estoy convencida que entenderá que es el momento de actuar en beneficio de todo el país y no de un solo sector. Yo creo en la independencia de poderes. ¿Cómo piensa usted que se puede reconstruir un país, dar un viraje hacia otro que no sea el modelo socialista que pretende implementar este gobierno, si no se sabe a ciencia cierta cuál es el alcance de los compromisos económicos contraídos? Bueno, sin lugar a dudas es un desafío terrible. Y déjame decirte que en este país, en este gobierno, se ha multiplicado la deuda por más de 7. Hay expertos en materia económica que ya te están estimando la deuda de Venezuela por encima de los 180.000 millones de dólares. Cuando tú sumas toda la deuda pública, cuando tú sumas no solamente la deuda con las empresas expropiadas o con las entidades financieras, sino, como yo te decía, con los trabajadores y los pasivos. Entonces, esto evidentemente representa un desafío gigantesco para el país. Pero Venezuela, afortunadamente, tiene una bendición que ha sido utilizada como una fuente para distribuir fondos, y que yo veo que el gran cambio es convertir al petróleo en el motor del desarrollo, no como la fuente de financiamiento para repartir, sino como el motor de desarrollo de Venezuela. ¿Cómo? Y que se vea en lo inmediato. ¿Cómo? Y que no se vea cuando esté culminando el periodo de María Corina Machado. ¿Cómo? Y que esto pueda ser percibido en el corto plazo. ¿Tú sabes qué porcentaje de nuestras reservas estamos produciendo hoy en día? Menos del 0,5%. Es decir, que tenemos petróleo, Aymara, para 200, 300 años. Cuando todos los expertos te dicen que en 40 años es posible que surja un sustituto y se nos va a quedar toda esa riqueza bajo la tierra. ¿Cómo vamos a poderle ver los ojos a nuestros hijos, a nuestros nietos, diciéndoles que nuestra generación no aprovechó eso? ¿Qué hay que hacer? Hay que multiplicar por 3, por lo menos en 6 años, la producción petrolera. Y se puede hacer. Ahora, eso requiere al menos 236.000, 240.000 millones de dólares. El Estado venezolano lo tiene. ¿Es en eso en que debemos gastar la plata de los venezolanos? ¿O tenemos que ponernos a construir escuelas, carreteras, hospitales, universidades que están en la ruina en Venezuela? Evidentemente, allí tenemos que abrirnos a la inversión privada, no solamente internacional, de chinos y rusos, que los venezolanos podamos invertir en petróleo. Aguas arriba, desde la exploración hasta la refinación y la comercialización. ¿Eso implica alguna modificación en nuestra legislación? Sí. ¿Cuáles?
Bueno, en primer lugar, la ley de hidrocarburos, hay que revisarla, la proporción. Hay proyectos que el Estado venezolano no tiene el 60% para invertirlo allí. En segundo lugar, el decreto sobre ganancias exorbitantes. Eso hace que algunos proyectos simplemente en la faja no sean atractivos para ningún inversionista. Y debemos entenderlo. O sea, aquí hay que manejar esto con transparencia y con responsabilidad, diciéndole la verdad a la gente. ¿Cómo se haría? ¿Por la vía de la reforma o por la vía de una ley habilitante? Esas modificaciones económicas. Yo no creo en leyes habilitantes. No creo en leyes habilitantes. Creo que por consenso en algunos sectores y por supuesto con la mayoría del país que hará presión, los representantes de las distintas instituciones públicas, en especial el Parlamento, y tú sabes que ahora sí lo conozco por dentro, responderán. Créeme, responderán. ¿Piensa usted que la ley de costos y precios justos es la política adecuada en este momento? Si es así, ¿cuál considera usted que van a ser las consecuencias inmediatas? Si no, ¿qué propondría? Eso es lo que le tiene que ir para el mercado, preguntárselo a las amas de casa. Dígame, yo lo advertí hace 6 meses cuando comenzó el anuncio del presidente. Esto va a traer escasez, inflación y corrupción. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué hay que hacer entonces? Mira, yo llegué a ver 2 mujeres a golpes, peleándose a golpes por 1 litro de leche. Esto pasó en Venezuela. ¿Cómo controlar la inflación entonces? Aquí hay que entender que para controlar la inflación en Venezuela necesitamos una política fiscal responsable, un banco central autónomo, inversiones en nuestro país para que haya muchos productos, para que haya muchos servicios y para que entonces no haya escasez y así los precios bajarán. No es con controles, es con estímulos. Tenemos que hacer una pausa, nos queda solamente un negro de conversación, hay preguntas de nuestros televidentes, hay también varios temas que faltan abordar en esta entrevista, como el tema de la Fuerza Armada, también la política exterior y ese que usted acaba de abrir en este momento con este planteamiento, el tema de la política fiscal, cómo abordarlo. Hacemos una pausa, continuamos al regreso con María Corina Machado, precandidata presidencial. Minutos finales de esta entrevista con la precandidata presidencial, María Corina Machado. Ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a participar a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Hablaba usted en su último planteamiento de la política fiscal. ¿Cómo renovar esta política fiscal y que lo recaudado sirva para dar calidad de vida y que a las empresas privadas no se les peche con impuestos para fiscales? Mira, no solamente eso. Aquí tenemos que entender que más de la mitad del presupuesto se está manejando de manera discrecional como la caja chica del presidente de la República. Lo primero que hay que darle es unidad a todo lo que es el ingreso, el tesoro de la nación. Todo bolívar que entre a Venezuela, producto de la actividad petrolera, será transparente y conocido por los venezolanos. Tenemos que hacer que el presupuesto no dependa de los vaivenes del precio petrolero, mientras seamos todavía una economía tan dependiente en el sector petrolero. Entonces, eso es la responsabilidad fiscal, creando fondos de estabilidad macroeconómica y diciendo, cuando tenemos vacas gordas, ahorramos para las vacas flacas. Y así tú le das a una nación estabilidad en su crecimiento. ¿Sería reeditar el Fondem? Y lo segundo, mira, no, porque además el Fondem es manejado nuevamente como la caja chica del presidente de la República. Sí creo que tiene que plantearse que todos los ingresos petroleros vayan al Banco Central de Venezuela y que de allí una parte se utilice para estabilidad macroeconómica, así como una parte también para un fondo social intergeneracional. Son detalles que explicaremos cómo instrumentar y que han funcionado en países donde también tienen una fuerte dependencia en una industria, en este caso la industria petrolera. Lo segundo, que tiene que ver con la política fiscal y la responsabilidad en la formulación del presupuesto. A través del situado le tiene que llegar a gobernaciones y alcaldías lo que les corresponde por derecho. Y esa es la forma real de hablar de centralización de poder a la gente. Lo otro es una farsa. ¿Lo otro se refiere usted al poder comunal, a las comunas? Evidentemente, Aymara, ¿qué están logrando? Lejos de fortalecer a aquel mandatario electo que está cerca de ti, el ciudadano, al atomizar todo lo que son estos recursos y estas instancias, lo que lo están es debilitando. Fíjate lo que hicieron a las juntas parroquiales, ilegalmente porque están en nuestra Constitución. Las juntas parroquiales son la instancia de representación más cercana al ciudadano que yo planteo que hay que retomarlas y fortalecerlas. Es más, cuando hablamos de descentralización, uno de los planteamientos que yo he hecho que tenemos que revisar incluso la distribución municipal, no para debilitar los municipios, para fortalecerlos.
hablar de más municipios. ¿Quiere decir usted que echaría por tierra lo que se ha logrado hasta ahora, que el gobierno llama el empoderamiento del poder popular? La organización de bases populares es espectacular. Me lo dices a mí, que yo he trabajado en eso durante años, y tú lo ves. Hay gente buenísima que entendió los consejos comunales no solamente como una forma de empoderarse, sino de ayudar y de servir. Y lo necesitamos, mesas de agua, mesas de tierra, pero eso sí, trabajando de la mano con las autoridades regionales y locales, no debilitándolas, y no como un espacio de yo te doy si te vistes de rojo, yo te doy si bajas la cabeza, lo que te dice el presidente de la República. Si algo nos ha quedado claro en estos 13 años, es que este tema de que yo te doy significa yo también te quito. Y si es un derecho y si es una responsabilidad, no puede ser discrecional a que tú te vistes de un color o que tienes un carnet de un partido. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer las organizaciones, consejos comunales, asociaciones de vecinos, instancias comunitarias, pero eso sí, trabajando de la mano con juntas parroquiales, con alcaldías, con consejos municipales. Así sí se van a resolver los problemas de los venezolanos. Dos preguntas más con dos temas pendientes para darle participación total a nuestra audiencia a través de nuestra cuenta Twitter @primerapágina. El asunto de la Fuerza Armada se ha convertido en este gobierno en un tema medular. ¿Cómo piensa María Corina Machado revertir este proceso de ideologización que se observa viene desarrollándose de forma progresiva en la formación de oficiales en las escuelas superiores militares? Te agradezco la oportunidad, porque yo quiero decirle a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que como comandante en jefe voy a respetar los 3 pilares fundamentales de la institución: disciplina, subordinación y obediencia, que se va a trabajar sobre la base del mérito y la profesionalización, que la política de ascensos va a depender del desempeño y del escalafón, y que así vamos a rescatar el honor militar, la dignidad militar. ¿Va a usar uniforme? ¿Qué estoy diciendo? Tendremos una presidenta civil y tendremos muy claro que el rol del presidente de la República como comandante en jefe es dar la política militar, no la ejecución militar. Eso está en manos de los militares y habrá respeto, insisto, para el mérito, para el desempeño a la hora de los ascensos. Estoy convencida, Aymara, que los hombres y mujeres de armas y la familia militar entienden el mensaje que le enviamos. Es hacer valer el artículo 328 de nuestra Constitución, que establece claramente cuál es el rol de las Fuerzas Armadas: respetar y defender la soberanía y la integridad del territorio, porque está amenazado en este momento. Existen amenazas y el jefe de Estado tiene que definirlas, y las amenazas que están ciñéndose sobre Venezuela se refieren a la integridad de nuestro territorio, se refiere al narcotráfico y a la presencia de grupos irregulares y de crimen transnacional. ¿Y dónde quedaría Colombia como amenaza? ¿O ahora Colombia no es una amenaza de acuerdo al tenor en el que se han planteado las relaciones con los presidentes Santos y Chávez? Tema crucial, porque la relación con Colombia tiene que ser vista de manera global e integral, como fue planteada en 1989 en San Pedro Alejandrino. ¿Qué significa esto? Está una dimensión humana, una dimensión comercial, una dimensión de seguridad y, por supuesto, todo el tema del narcotráfico y el tema de delimitación. En la dimensión humana, yo lo he planteado, Aymara, ¿cómo podemos decir que creemos en la reciprocidad cuando a un colombiano que viene a Venezuela por vía terrestre se le exige la visa y a un venezolano cuando va para allá no? ¿Queremos realmente unir estos dos pueblos? Vamos a dar reciprocidad y justicia, porque tú no me vas a decir que una visa para un narcotraficante o un guerrillero. ¿A quién para? Al que viene a unirse a su familia, al que viene a hacer inversión o turismo en Venezuela. En materia comercial, ¿cómo no? Vamos a abrir las fronteras, pero en términos iguales. ¿Retomará María Corina Machado el diferendo colombo-venezolano sobre el Golfo de Venezuela? Mira, es que importantísimo ese punto, porque el presidente Pastrana, aquí en este canal, la semana antepasada, planteó ese tema. ¿Por qué lo plantea ahora? Aprovechándose de un gobierno débil. Porque frente a Colombia, Venezuela está en situación de debilidad en manos de Hugo Chávez. Mira lo que ha ocurrido con Guyana, que tuvimos que denunciarlo.
Mira la posición de nuestro país, que está en riesgo de perder la fachada atlántica, el acceso al océano Atlántico por la irresponsabilidad y la inacción de este gobierno. Eso no va a ocurrir en nuestro gobierno en cuanto a la delimitación de las aguas marinas y submarinas en el lago de Maracaibo, en el lago de Venezuela. Revisamos preguntas que llegan a través de nuestra cuenta Twitter de Yelitza Puche. Con esto en quiebra, ¿cómo vas a construir casas, vialidad, escuela? Le pido respuestas breves para dar mayor participación. No está en quiebra, Yelitza. Ha estado muy mal administrado, pero con los recursos de Venezuela destinados eficientemente y en alianza con el sector privado, nacional e internacional, haciendo que las inversiones lleguen a nuestro país, veremos una Venezuela de crecimiento y de prosperidad. Pregunta Humberto Rivero, si sigue existiendo el Bolívar fuerte, quiere decir que María Corina Machado no ha entendido las causas de la crisis mundial. Venezuela puede avanzar. Venezuela tiene hoy la inflación más alta del mundo. En 11 años, 12 años, 1100%. Lo que cobrabas con un bolívar, ahora necesitas 12. No me hablen de crisis internacional. Venezuela ha tenido la oportunidad en esta década de estar de primera en América Latina, en producción, en exportaciones, en educación, en cultura, en la ciencia, y la vamos a poner. Pregunta el abogado Carlos Quecedo, ¿qué haría María Corina Machado para mejorar la corrupción en el Poder Judicial? En primer lugar, ejemplo. En segundo lugar, acabar con la impunidad, Carlos. Hay que dar señales de que vamos a fortalecer la Contraloría. A la Contraloría General de la República le han reducido su presupuesto. Vamos a tener allí un contralor que controle, no un contralor que tape los abusos desde el Estado. Así vamos a mejorar la corrupción. Pregunta Héctor Esteves, ¿qué opina María Corina Machado con respecto a su homólogo Leopoldo López y su inhabilitación? ¿Podría ejercer su rol como presidente administrativo? Y agrego a esta pregunta, si tuviera la posibilidad de que todos ellos, los otros 5 candidatos, participaran en su gobierno como presidente, ¿en qué cargo los pondría? La primera respuesta es sí. Leopoldo López tiene todo el derecho de ser presidente y ejercer ese cargo de manera administrativa. En segundo lugar, todos son personas con experiencias y trayectorias admirables y evidentemente plantear cargos específicos tendría que ser algo discutido por respeto con cada uno de ellos, pero creo que tienen propuestas valiosísimas y quiero decirles que me sentiría orgulloso de tener esos 5 hombres en mi gabinete. La última pregunta de Keta Stephanie, ¿qué papel juega la Universidad Venezolana en el impulso de un futuro mejor para Venezuela? Stephanie, la Universidad Venezolana es donde está el pensamiento crítico, irreverente, la investigación, el desarrollo. Vamos a abrir oportunidades y ese fue el planteamiento que yo hice, de la revolución del conocimiento, Aymara. Decirle, si tú te vas a estudiar, no importa dónde hayas nacido, si tú tienes el talento, el esfuerzo y has logrado llegar y tienes acceso a la universidad, por plata no vas a dejar de estudiar. No vas a dejar de poder ser un gran profesional. Pero para eso tenemos que entender que las universidades son las grandes aliadas. Las universidades y los profesores. Hoy en día, entre las 100 universidades mejores de América Latina, no aparece ninguna venezolana. Cuando en el pasado éramos reconocidos por las patentes, la investigación, el desarrollo. Eso es una tragedia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lograr los mejores profesores, hacer que las universidades compitan para que atraigan también a los mejores estudiantes y creer en nosotros mismos. Esa es la Venezuela que vamos a construir, de la unión, del respeto, de la firmeza, de la justicia y de la libertad, Aymara. Agradecida porque nos haya acompañado en la mañana de hoy. A ustedes, nuestra audiencia, también les agradecemos por haber participado en esta entrevista. Hacemos una pausa y volvemos con más de Primera Página.